más 2x X al si cuadrado x más es menor o igual que 0. si X es menor o igual que 0. Ajá. Y abajo, ax más b si x es mayor que 0. Y me dice que es derivable en x igual a 0. Y bueno, ahí me da valores de a y de b. Derivable En x igual a 0. te dice, así te dice el enunciado, es derivable en X igual a 0. Claro, y me dice cuándo y me da valores como respuestas de a y de b. Cuando es derivable en X igual a 0, ¿cuándo? Bien. Bien. Y entonces, ¿cómo lo encaraste vos a este ejercicio? ¿Qué propuestas te dan? Espérame, ¿qué propuestas te dan con los valores de A y B? ¿Qué propuestas te dan ahí? A igual a 2 y b igual a 0. A igual a 2 y B igual a ¿cuánto? A 0. B igual a 0. ¿Qué otra Después apuesta? a igual a 1 y b igual a 0. Después a igual a b igual a 1. Igual a B igual a 1. Y después a igual a b igual a 2. Bien. Entonces, yo tengo que, por lo que se interpreta ahí, es conseguir el valor de A y B para que la función sea derivable en X igual a 0. ¿Está bien? La función tiene que ser derivable en X igual a 0. Ahora, ¿qué cuestiones son las que yo, cómo puedo hallar, cómo puedo decir si la función es derivable o no en X igual a 0? ¿Cómo puedo hacer eso? Yo ¿Cuáles son primero las analicé la opciones? continuidad, Bueno, los ese límites es laterales. un camino, digamos. Cuando uno quiere ver la derivabilidad, ¿está bien? O quiere encontrar la derivada de la función, uno para encontrar la derivada de la derivada de una función se define mediante el límite. Es cierto que como condición necesaria es la continuidad. Entonces yo, si voy por ese camino y miro la continuidad, está bien, que sea continua a mí no me va a decir nada, ¿está bien? Que puede pasarme que sea continua y bueno, y cuando le busco el límite en definitiva igual me queda no derivable, por ejemplo, ¿está bien? Pero ¿qué me pasa si la función no es continua? Si la función no es continua, entonces no es derivable, ¿está bien? Entonces quizás por eso es que ustedes se irían primero por ese camino de continuidad. No está mal, está bien, no es incorrecto, pero lo que quiero que les quede claro que cuando uno les pide, por ejemplo, hallar o ver si f es derivable en x igual a 0, uno podría calcular simplemente este límite, el límite cuando x tiende a 0, yo lo calculo usando esta fórmula, podría mirarlo así. Podría fijarme si existe este límite, si la necesidad de ir a la continuidad, ¿está bien? Por ahí es cierto que mirar la continuidad puede hacerme un proceso quizá un poco más sencillo, ¿está bien? Profe, Yo ¿ahí es miro, lo mismo que usar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h? sí, Ah, bien, es porque lo yo mismo. me acostumbré ya con ese. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí el usar el x más h
vos tenés que acordarte, cuando vos estás mirando, digamos, la opción esta, ¿no? Mirar la derivada en 0, y utilizás ese h, con el h tendiendo a 0, por lo general hacen esto. ¿Y de qué me olvidé acá? Yo. Menos f de x, ¿no es? No. Te lo puedo poner, si querés. Pero igual, si estoy evaluando la derivada en 0, ese x vale 0. Entonces se hacen un lío ahí, porque de hecho no lo reemplazan cuando utilizan, sobre todo cuando utilizan el x más h, porque si vos lo utilizás con el x, vas a calcular con la derivada general, vas a mirar la derivada general. Y se olvidan, entonces ahí se les hace un lío porque no reconocen que la variable para el límite es h. Y entonces después tienen el x, tienen el h y tienen un montón de cosas dando vuelta y como que no se fijan en que la variable para el límite es h. Todo lo demás que no sea h para el límite es constante. Para el límite es un número. ¿Está bien? Entonces, por eso que cuando ustedes utilicen esta forma, háganse el recuerdo, la ayuda a memoria, de que acá hacen enseguida el reemplazo. Hagan enseguida el reemplazo. Yo lo hice en una parte al principio, pero un poco a propósito para que me dijeran de que me había olvidado. Y bueno, y 0 más h es h, entonces va a terminar siendo f en h. ¿Está bien? Y entonces ahí como que se les va a facilitar más las cosas, y vos fíjate que en definitiva cuando hago esto, en este caso porque estamos trabajando sobre el 0, me queda exactamente lo mismo que yo tengo acá. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Entonces, si ustedes están usando un valor concreto, están mirando la derivada en un valor concreto, reemplacen a la x por ese valor concreto, para que después no se le haga un lío de cosas. ¿Está bien? Sí, perdón que Sí. interrumpa para variar. Blanca, sí, totalmente de acuerdo. Yo, como todos ya se habrán dado cuenta, hago mucho hincapié en el tema de la notación. Agrego algo a todo lo que vos dijiste que está buenísimo. Agrego algo. O sea, si ponen, como vos escribiste al principio, que no reconocieron que era incorrecta la notación, porque si ponen el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h, a ver, acá hay una incoherencia, porque están diciendo, f' de 0 estás diciendo, voy a calcular la derivada de la función en 0, en x igual a 0. Y después si pones el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h, estás diciendo que estás calculando para todas las x que pertenezcan al dominio de la función. Hay una incoherencia. A ver, pongámonos de acuerdo. O la vas a calcular en 0 o vas a calcular la función para todas las x. ¿Entiendes? Como notación está mal no poner lo que corresponda. O pones f' de x y pones x en todos lados, o pones f' en un número y pones ese número en todos lados. Eso quería agregar para ayudar a que les quede más claro, todavía, de lo que vos querés. Claro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, teniendo eso en vista, usemos con el h o con el x. Ustedes fíjense que al momento de hacer el reemplazo por el x que corresponde, en este caso, y acá, ustedes fíjense que me va a quedar f en h menos f en 0 sobre h, con la variable h del límite tendiendo a 0. Acá es f en x menos f en 0 sobre x, con la variable x tendiendo a 0. Entonces es exactamente la misma.
Entonces podría ir a mirar eso y fijarme. Y digo, espérenme que voy a escribir sobre la otra página de la pizarra, pero necesito copiarme un poco de lo que acá estoy mirando. Espérenme un segundito. Entonces, voy a mirar la f' en 0 y me fijo. Voy a copiar el límite cuando x tiende a 0, es de f de x menos f en 0 sobre el x en definitiva. Pero ¿qué me va a pasar acá para que lo miremos juntos, no? Yo estoy observando este límite en cercanías del 0, ¿está bien? En un entorno, estoy en los alrededores del 0. Pero ¿qué le pasa a mi función? Porque acá yo voy a tener que reemplazar por la función. En ese alrededor del 0, cuando yo estoy con valores un poco más grandes que 0, voy a ir con esta expresión, ¿está bien? Y cuando la función estoy en cercanías del 0, pero con valores un poquito más chicos que 0, es decir, con x menores que 0, voy a ir con esta expresión. Entonces, para calcular este límite, ¿qué voy a tener que hacer en realidad? Límites laterales. Límites laterales. Por definición. Perfecto. Perfecto. Es lo que voy a tener que hacer. ¿Está bien? Entonces, espérenme, yo voy a escribir los límites laterales del otro lado de la hoja, pero como les dije, necesito copiarme acá, por eso no les cambio la hoja ahora. Espérenme. Me queda, para los x era el a por x más b. Y para el otro, no sé cuánto ocuparé. Entonces, profe, cuando nos piden la derivada, ¿no es necesario ir por la continuidad primero? No, no es Claro. necesario ir por la continuidad, no es que sea, lo que pasa es que acá capaz que lo requiere el ejercicio, ojo, capaz que solamente con exigirle que la existencia del límite no llego a ningún valor de A y de B, capaz que lo que me va a decir al respecto es juntándolo con la exigencia de la continuidad. Pero yo para hacer el cálculo, para mirar si la función es derivable o no, suponete que no tuviera variables, que fuera una función cualquiera, eso es lo que hay que tener en cuenta. La definición de derivada de una función en un cierto valor es que exista este límite, que exista este límite o el límite con el h, que exista ese límite, ¿está bien? Es cierto que una función para ser derivable tiene que ser continua. Entonces por eso es que yo en algún momento decía, bueno, vamos a hacer trampa, y mentalmente lo hago, porque si yo veo que la continuidad no me dice nada, no me voy a poner a escribir respecto de la continuidad si no me dice nada, si no me aporta. ¿Está bien? Por eso es que yo les decía, cuando teníamos esta función, por ejemplo, sobre todo las funciones definidas por parte, yo la miro y hago la cuenta como del límite acá a un costado, o la hago en realidad en mi mente. Y entonces digo, bueno, sí, me va a dar continua esta, entonces en realidad no me va a decir nada. Lo que voy a hacer es irme a calcular la derivada de la función con la definición de derivada y listo. Si la derivada existe, existirá y será derivable en 0. Si no existe, entonces no será derivable. Pero esa cuenta de continuidad, yo la hago en principio en mi cabeza, para ver si me aporta. ¿Está bien? Acá, como en particular tenemos parámetros, capaz que sí necesito hacerlo, pero eso lo voy a ver ahora, después de hacer el análisis del límite, para ver si la exigencia, pero yo a esto, ustedes fíjense que lo que me pide a mí es que sea derivable en x igual a 0. ¿Está bien? Para que sea derivable en x igual a 0 tiene que existir el límite.
Ahora veamos si con esto me saca algo, me da algo, esto. Ven que acá estoy escribiendo. Espérenme que voy a seguir copiando la otra parte. Para los x menores que 0, la función era la cuadrática. Escribí nada más que las funciones, solamente para ahora completo con lo que me dice la definición, para tenerla. Bien, ustedes fíjense, acá escribí f de x, es la definición. Ahí es la definición. Es esto, ¿no? Porque estoy calculando el lateral. Y esta que tengo acá, escribo un costadito, f' en 0. ¿Pero por qué lado voy? ¿Por qué lado voy? ¿Por derecha, por izquierda? ¿Por qué lado estoy yendo ahí? ¿Me alcanza a ver? No se alcanza a ver. ¿Por qué lado estoy yendo? Si estoy calculando el límite con x tendiendo a 0 por derecha. ¿Por qué lado estoy yendo? ¿Qué derivada es? Es la derivada lateral por derecha. Escribir esto un poco mejor. Por derecha. Le ponemos el más acá abajito. Por derecha. Entonces, esta, por derecha, cuando los x eran mayores que 0, a la función f de x le corresponde esta forma, menos el valor de la función en 0. ¿Cuánto vale la función en 0? ¿En dónde estaba definida en 0? Voy a volver. ¿En dónde está definida en 0? ¿Acá va con a por x más b o va con la función cuadrática? ¿En dónde veo que está definida la función en x igual a 0? Bien, y ahí, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto me da el valor de la función en 0? 0. 0. Lo escribo. Profe, ¿eso de qué es? Ese ejercicio. Es un ejercicio del cuestionario. Ah, Entonces, simplemente para hacer un poco de cuentas, ahí arriba, ¿qué me va a quedar? Me queda a por x más b sobre el x. ¿Y qué tengo ahí? Cuando el x tiende a 0, ¿qué me da eso? Determinado. A ver, ¿será que me da indeterminado esto? Esto que tengo acá, cuando el x tiende a 0, no lo me podemos queda. saber. Ahí, Acá me sí, queda. podría ser infinito también. A ver, cuando el x tiende a 0. Si el x tiende a 0, esto me da un valor que es un número real, a por 0. A por 0. A por 0 más b. A por 0 me da 0, más b es b. Esto que tengo acá arriba tiende a b. Y esto que tengo acá abajo
tiende a 0 por derecha. Y entonces Queda infinito. me da infinito esto. No sé, Marta, vos tenés tenías ¿estás ahí, Marta? ¿Tenés el resultado de este Sí, ejercicio? sí, el resultado sí, pero me fijo, Dale, dale. Porque acá me está dando que independientemente del valor de A y B, parece que fuese, que no fuese derivable. Estaba haciendo otra cosita mientras tanto. Perdón, hola, buenos días. Hola, buen día, Hola, Alicia. buen día. Es que ahí tenés que reemplazar a B en función de la continuidad. Viste que antes analizaste continuidad. Entonces no tenías que analicé despejar. No es ese No. ejercicio, perdón, recién entro. Blanca, antes te fijaste acá lo que hay que hacer, lo que conviene hacer. Es la plantear continuidad. primero para que sea continua y ahí Claro. tiene que salir un valor de A o de Claro, B. ahí pones a A en función de B, o en verdad te conviene a B en función de A y después reemplazás a B. Sí, y Bien, acá sí. conviene Queda todo por en el lado de función de la A. continuidad, sí, para obtener Bien. un valor. Porque si yo fuera, porque si yo fuera directamente por la derivabilidad de la función, digamos, acá que yo no debería poder decir nada con respecto a esto, no podría decir nada. La otra cosa que estoy mirando Lo pregunto, es que B, no me acuerdo las opciones, pero esto tiende a B y en el caso de que este B sea 0 tenés una indeterminación. No me acuerdo si una opción era B igual 0, porque este B puede ser bien, 0 bien. real. Ahí sí. Pero no me sí, acuerdo si es me una cuadra opción, ¿eh? mejor. Claro. No Claro. me acuerdo si es una opción. Bien, bien. Entonces, y Yo en digo que realidad viene por el debería lado de la hacerlo. continuidad. En realidad debería hacerlo, porque si fuera de hecho cualquier otro número que no sea 0, esto me da un número sobre... Claro, entonces este B, de hecho, en este primer caso, debería ser igual a 0. Entonces, bien, ahí lo sigo, chicos. Yo, Blanca, para no complicarla, viste que uno hace un ejercicio, arranca y agarra para un lado, y Sí, llegado a un y momento después... determinado, decís, bueno, no, me parece que me convenía agarrar por el otro lado. Y acá, llegada a esta instancia, me parece que lo que uno se tiene que Hacemos plantear es decir, continuidad. bueno, arranco por continuidad, a ver si tengo Claro. algún dato, ¿entendés? Y Bueno. eso. Y ahora, mientras tanto, me fijo el resultado. Yo, profe, por continuidad, pude obtener el dato que D era igual a 0. Claro. Ah, muy bien. Que de hecho es lo que necesito acá, que sea Perfecto. igual a 0, que sea igual a 0. Digamos, acá es lo que pensábamos recién, digamos, porque si fuera un B distinto de 0, este límite que tengo acá me daría un infinito, ¿está bien? Y si este límite me da infinito, no es derivable la función, ¿está bien? Entonces, quizá yo desde este punto de vista, si yo lo hubiera mirado desde acá, hubiera dicho, la función tiene que ser derivable y la única forma para tener algo acá, con lo cual trabajar y que no me dé enseguida que no es derivable en 0, es que este D efectivamente sea igual a 0. Entonces quizá podría hacer alguna conclusión a partir de ahí. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Decía Marta también. Yo acá paramos, digamos, acá paramos porque esta parte mucho no me dice. Entonces lo paro ahí y digo, a ver, esto, ¿no? La función debe ser continua. F debe ser continua. Debe ser continua en x igual a 0.
Entonces, para exigirle continuidad, yo le voy a exigir continuidad, no es simplemente ver qué pasa con el límite, sino que, o con la f en 0, yo tengo que exigir que todo en continuidad ande para x igual a 0. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que el f en 0 vale 0, entonces existe. Lo que tengo que examinar es esta parte, ¿no? Ver si existe el límite cuando el x tiende a 0 de nuestra función. ¿Está bien? Y ese límite, yo me lo pregunto acá, pero yo esta existencia se la debo exigir. Debemos exigir existencia. En este caso, porque necesitamos que sea derivable. Entonces, y también le voy a exigir esto, digamos, voy a exigir que una vez que exista el límite de mi función, sea igual a f en 0. ¿Está bien? Eso también lo voy a exigir. También voy a exigir esto. ¿Está bien? Porque acá no solamente estoy mirando a ver si es continua, yo necesito que sea continua. Entonces, ya dijimos el f en 0 vale 0, eso lo tengo. Pero si eso fallara, no tengo mucho más nada. Analizo límites. Límites cuando x tiende a 0 de nuestra f de x. Y acá estamos en las mismas condiciones, ¿no? Estoy analizando con el x tendiendo a 0 en un entorno del 0. Y yo sé que ahí en 0 es donde la función cambia de definición. Es decir, que por un lado vengo con una expresión y por el otro lado de este 0 vengo con otra expresión. Entonces ahí es donde voy a estar obligada a analizar los laterales. Con el x mayor que 0, que ¿qué función era para el x mayor que 0? La tengo acá copiada, y era esta con el ax más b. Pero esta función, ustedes fíjense que ¿cuánto me va a dar cuando el x tienda a 0? ¿Cuánto me da? B. Bien. Esto me da b, porque esto está tendiendo a 0, esto tiende a b, 0 más b, esto me da b. Ahora, el límite cuando el x tiende a 0 por izquierda, y era esa función cuadrática, ¿no? ¿Era así? X al cuadrado más 2x. Cuadrado más 2x, Blanca. Perfecto. A 0. ¿Cuánto me da esto? 0. Y ahí, ustedes fíjense que como, y acá no es que veo si son igual, como deben ser iguales los límites laterales para que exista el límite, se verifica entonces que b es igual a 0. Y eso es lo que entonces a lo que entonces me voy a remitir ahí en nuestra cuenta que dejamos allá arriba, a este. Entonces yo voy a poner acá, que les puede haber pasado así como a mí, digamos, que yo me quedé ahí, ¿y qué me pasa acá? Y ahí es donde uno tiene que recapturar ¿no? Que parece que da infinito si es que b no fuese 0. Eso me lo va a dar, ese valor de b es el que me da la continuidad. Entonces acá, por
asterisco. ¿Está bien? Por asterisco sabemos que lo tenemos así entonces. Es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De a por x más 0. ¿Está bien? Acá voy a poner, yo sé que por asterisco b es igual a 0. Y entonces ahí me queda sobre el x. Y acá cuando aplico el x tendiendo a 0 por derecha, ¿qué me queda? ¿Puedo simplificar? Claro, pero ¿por qué necesito hacer estas cuentas? De ver si puedo simplificar, de ver si puedo sacarme algo de encima. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque en realidad Hay una indeterminación. ¿O no? hay una indeterminación ahí. Entonces, bueno, sí, es un 0 sobre 0. Cuando tengo esos 0 sobre 0 y son polinomios, la factorización es con la forma de las raíces, que la raíz es x igual a 0 en ambos casos, y es la factorización que tenemos acá. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de a. ¿Cuánto me da ese límite? ¿Cuánto me da? Da A. Me da a. Bien. Entonces, ahora, fíjense, ¿qué me queda? Uy, ya. Ah, ya entendí, profe. ¿Cómo se hacía? Límite cuando x tiende a 0, por izquierda, muy bien, buenísimo, de x cuadrado más 2x sobre x. Y me queda. Ustedes fíjense que cuando aplicamos el límite acá, ¿qué me queda otra vez, no? Me queda que todo esto hacia dónde tiende. 0. 0 sobre 0 Cero. quedaría. Perfecto, 0 sobre Sacamos 0. factor común y Perfecto, vamos a poder resolver. claro, claro. Entonces saco factor común x y me queda x cuadrado más 2, perdón, x más 2 sobre el x. Y hago, tuc, simplifico. Cuando x tiende a 0, entonces, ¿qué me da? 2. 2. Igualamos los Dos. límites y ahí nos da que A es igual a 2. Claro. Acá, Ahí está. digamos, en esta parte, lo que nosotros tenemos, otra vez lo mismo, ¿no? F, ¿qué me está pidiendo a mí? F debe ser derivable. Yo no estoy mirando si son o no, yo lo fuerzo. Debe ser derivable. ¿Ves? Ahí en lo que cambia, vieron que cuando uno se fija si es derivable o no, uno mira si son iguales o no. No, acá el ejercicio me pedía que fueran derivables, entonces yo le exijo que sean iguales. Entonces, yo sé que la derivada lateral por derecha en 0 tiene que ser igual a la derivada lateral por izquierda en 0. ¿Está bien? ¿Qué implica esto? Entonces, que el valor A sea igual al valor B. Voy a borrar esa línea porque parece que se leyera distinto ahí. Igual. ¿Qué hace A igual a 2? ¿Qué hace? Gracias. Gracias. Ahí está. Tenemos entonces que A es igual a 2 y por el otro lado teníamos que B es igual a 0, ¿no? Esas son las dos condiciones entonces
que le tengo que exigir a los valores de nuestra función para que efectivamente sea derivable. ¿Qué nos pasó acá? ¿Qué me pasó a mí? Y que deberíamos haber pensado esto, ¿no? Lo que acá, yo paro acá y digo, ay, pero acá me está dando infinito. Bueno, esto es suponiendo que B fuera un número distinto de 0, porque si B hubiera sido 0, me hubiera quedado la indeterminación, como de hecho me quedó al momento de calcular, de meter la continuidad. Entonces acá cuando me da este valor, que yo no sé quién es, ¿está bien? Es donde uno tiene que pensar, entonces voy a necesitar otra cosa. Entonces ahí cuando uno necesita otra cosa, uno dice, bueno, ¿de qué otra cosa me agarro? Aparte de pensar, podrías haber calculado la derivada lateral por izquierda, pero eso no te va a dar mucha información, porque como no tenés el valor de la derivada o lo que te tiene que dar en la derivada lateral por derecha, no te va a decir mucho nada, entonces te vas a quedar ahí. Podrías haberlo hecho y completado esa parte. Pero para poder solucionar este escollo en el que habíamos caído, decir, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito que de la continuidad, porque la continuidad es una condición necesaria para que sea derivable. Y entonces me voy a analizar la continuidad. ¿Está bien? Una vez que miro la continuidad, este dato ya lo teníamos, lo que nos faltaba era obtener el límite. Miramos el límite y ahí con el límite, examinando por laterales, le exigimos que límites existan. Debe existir, deben ser iguales estos para que el límite exista. Entonces B debe ser igual a 0. Ahí tenemos el valor de B, volvemos sobre nuestros pasos y hacemos el cálculo que corresponde ya para completar la derivada por derecha. ¿Está bien? ¿Se entendió? Buenísimo, profe, ahí lo entendí bien. Buenísimo. Está Buenísimo. bueno que te haya pasado, Blanca, porque lo que nos pasa muchísimas veces, ¿viste? Claro. Que uno hace algo y arranca por un lado y llegás en un momento determinado y ahí, ¿viste? Te das cuenta, no, Claro. agarré mal, volvamos Claro. de nuevo, empecemos, Claro. ¿viste? Eso nos pasa a A los menudo, profesores y las sí. profesoras también, ¿viste? Profe, Porque hay que, A mí digamos, me- hay que pensar que uno hace caminos y, digamos, uno no sabe si el camino que uno eligió va a ser el que te va a llevar con exactitud a lo que necesitas encontrar, digamos. Uno Exacto. va y va mirando y vas analizando, por eso es que hay que tener y hay que ir mirando sobre lo que vamos escribiendo y ser consecuentes con eso, digamos, ¿está bien? Yo no voy a poner B igual a cualquier cosa porque acá, no, hay que intentar ser consecuentes con lo que uno va obteniendo, ¿está bien? Alguien preguntaba algo, parece. Uy, ya son las 11, chicas. Sí, ya estoy acá hace media hora. Perdón. Bien, es que como estábamos con esto ahí a mitad, No, está bien, está bien. quería que lo completáramos. Bueno, chicos, yo los dejo. Sé que había por ahí alguna otra consulta, dejo de compartir. Sí, Espérenme. alguien- Tienen el link de la pizarra, ¿no? Se los vuelvo a compartir, el link. Se los dejo ahí otra vez en el chat, por si alguien ha escrito un montón de cosas, parece en el chat, que no he mirado yo. No, yo le respondí, ¿eh? Buenísimo, Una buenísimo. chica que pregunta, Sí, no. dice que no rindió el parcial, si puede rendir el exploratorio. No, nada más.